como clientes tenemos problemas, ¿no? Para a la hora de comprar cosas. Sí, ¿Por sí. qué? Y las PSIs, ¿no? Que nuestras personal shoppers que trabajan en nuestro equipo, que están la frase más, más repetida: ¡no hay casas! Ángeles. ¡No hay casas, Ángeles! Vamos a analizar hoy un poquito por qué no hay casas a la venta, ¿vale? Sí. ¿Cuál es el problema de la vivienda y por qué no hay? ¿Qué soluciones podemos encontrar, ¿no? O qué soluciones son las que nosotros intuimos que pueden ser las correctas, ¿no? Porque esto, dependiendo de cada uno, como lo cuente, ¿no? De qué pie cojea, pues te lo cuenta de una manera o te lo cuenta de otra. La preocupación de los jóvenes y no tan jóvenes, Ángeles. Y no tan jóvenes, porque es verdad que hay muchos clientes de los que nosotros recibimos que ya han pasado esa edad juvenil y que están en los 38, 40 y tantos años que se compran su primera vivienda, ¿no? Entonces no estamos hablando de que es un problema pues de gente jovencita, sino de gente también pues con cierta edad que accede a su primera vivienda y que encuentra verdaderos problemas a la hora de acceder a esa vivienda de primera residencia. Es un problema común, ha subido tanto que los sueldos no han subido parejos al precio de la vivienda ni de los alquileres, y nosotros nos encontramos en nuestras pandillas personas de 50 años que también están alquilados y dicen: oye, me quiero comprar la vivienda, y de repente están hablando de dar unas arras de un piso, de una habitación, y no llegan, no tienen el capital suficiente, como vamos a ver ahora, para poder dar esa entrada y que les den una financiación. ¿Cuáles son los motivos de escasez de vivienda y en España? Viviendas iniciadas nos referimos, para los que no sois del sector, pues a las viviendas nuevas, que se necesita pues el terreno adecuado, las ayudas adecuadas, el constructor adecuado, en fin, que hay mucho movimiento alrededor de esa construcción de viviendas nuevas. Entre 2008 y 2022 las viviendas iniciadas, las viviendas nuevas, 1,53 millones, fueron muy inferiores a los nuevos hogares creados, 2,40 millones de hogares creados en ese input de tiempo. Estamos hablando de un periodo de tiempo de 14 años. En 14 años que se hayan iniciado 1.530.000 viviendas, o sea, las viviendas que se construyen nuevas, y esto da una media prácticamente de 100.000 viviendas al año, mientras que los hogares, compartimos el dato, son 2.400.000 hogares nuevos en esos 14 años. Para esto os vamos a comentar un dato, ¿no? Sí. Y os recomendamos el vídeo, que veáis el vídeo de Juan Ramón Rayo. Él habla concretamente de la Comunidad de Madrid, ¿no? Y os ponemos un ejemplo, como ejemplo. Efectivamente, está ocurriendo en toda España, ¿no? Es lo que estamos sufriendo en toda España, en todas las comunidades. Pues hay comunidades en las que ha subido muchísimo más, hay comunidades en las que a lo mejor tiene un valor incluso negativo, pero como Badajoz, por ejemplo, ¿vale? Pero sobre teniendo en cuenta la inflación. Claro, pero la media las comunidades han subido. Efectivamente, pero la media es que han subido pues aproximadamente. Y en comunidades como Madrid, como Baleares, pues han subido más que en la crisis inmobiliaria. O sea, ahora mismo el rango de precios es superior en alguna de estas efectivamente, pero mira, para daros un poco de datos, ¿no? El gran problema que estamos teniendo es que hay más demanda que oferta, ¿vale? Y esto lo sufrimos todos los días. Desde los años 60 hasta la crisis del 2007-2008 se creaban de viviendas nuevas unas 30.000 viviendas anuales de media. Esto estábamos hablando de los datos del Gran Madrid, de la Comunidad de Madrid, para ponerse en contexto de este material de Juan Ramos Reyes. 30.000 viviendas nuevas anuales al año. De media. Desde los años 60, o sea, eso era... Exacto, de los años 60 al 2007-2008, el año del catapum. Del 2007-2008 actualmente se están creando unos 10.000 viviendas anuales. Es decir, hemos pasado de 30.000 a 10.000. La tercera parte. Hay una gran diferencia entre la creación de vivienda nueva y, por supuesto, de los hogares que necesitan una vivienda. Nuevos hogares de la Comunidad de Madrid. Estaba hablando que en los 7 últimos años el número de hogares ha crecido en 131.000. Es decir, 20.000 hogares nuevos más al año. Como conclusión, si la oferta es 10.000, ¿vale?, viviendas al año
y la demanda son 20.000, está clarísimo que hay un déficit de 10.000 viviendas que nos hacen falta. Claro, esto hablamos de obra nueva siempre, Exacto. de viviendas iniciadas. Luego Exacto. pues todavía hay viviendas de segunda mano, pero dice, oye, si esto sigue creciendo, los hogares nuevos y las viviendas se quedan en 10.000 y los otros en 30, cada año hay un déficit estructural de 20.000 viviendas que no se construyen. Vamos. A este numerito también hay que sumarle pues todas aquellas personas que han pretendido irse a vivir en la Comunidad de Madrid, en este caso, que es el ejemplo que estamos poniendo, y que por esos elevados precios de la vivienda no han podido tener acceso, con lo cual, y eso claro, no se puede medir, obviamente, ¿no? Claro, la creación de nuevos hogares, se crean 30.000 de media nuevos al año, pero hay otros que no pueden. Exacto. Que tendrían que venir, pero dices, es imposible. Pero que si hubiesen podido comprar, se hubieran venido a vivir aquí a la Comunidad de Madrid, con lo cual ese dato también hay que tenerlo en cuenta, que habrá pues otros tantos miles de personas que no han podido acceder a esa vivienda. En todas las ciudades españolas, la gente que nos vea, cuando has viajado fuera, ves, oye, España es un país grandísimo, que tenemos un montón de kilómetros cuadrados de superficie donde podríamos tener viviendas por un tubo, pero las tenemos concentradas en pues, las grandes ciudades, las grandes urbes, que es donde realmente está el problema de la oferta. O sea, porque tenemos muchas casas, más de 26 millones de viviendas en España, pero en los pueblos y eso pues no nos vale, porque la gente queremos vivir donde está el trabajo y queremos vivir donde está la oferta de servicios y los hospitales. Entonces, en todas estas grandes ciudades hay terrenos, pero hay una gran dificultad: la proporción de suelo finalista listo para construir es muy limitada. Legislación, ¿no?, que hemos hablado, que nadie se atreve a cambiar. Está habiendo un intento de cambio, de venga, vamos a ver si facilitamos las cosas, pero no acaban de hacerlo. El presupuesto público destinado a vivienda se sitúa en cotas relativamente bajas. Desde 2021 tan solo se han iniciado unas 13.000 viviendas protegidas al año, frente a las 70.000 anuales en 1995 y 2010. Como veis, hay una descompensación brutal, ¿no? Seguimos hablando de esa falta de vivienda. 13.000 viviendas. O sea, estamos hablando que se hacían 70.000 viviendas de protección oficial. Por favor, los gobiernos. Y hay un verdadero problema, y yo creo que esto es fundamental, porque no sé lo que vamos a tener que hacer para solucionarlo, ¿no? Los demás, desde luego, no tenemos la solución. Totalmente, pero entonces, los gobiernos por ahora no cogen el toro, quien gobierne, sino tiene que sacar... que lo que hacen es ver dónde están los votos y qué es lo más barato que pueda hacer para conseguir los votos y seguir igual. Pero realmente hacer vivienda, la parte de los gobiernos no se atreven, porque hacer vivienda es muy difícil. Y que la hagan los gobiernos seguramente nos va a costar más todavía, porque para que lo haga un gobierno o lo hagan entidades públicas, pues al final hay que pagar dinerillo a mucha gente para que esto se haga. Vale, pues la expansión del turismo extranjero, la inestabilidad regulatoria y la inseguridad percibida por los propietarios, y ojo a este dato porque es importantísimo, la inseguridad percibida por los propietarios que tienen esas viviendas, tras la aprobación de las últimas normas, han provocado un aumento de las viviendas de alquiler turístico. Aquí se habla al principio del miedo de la parte del turismo extranjero, que si los extranjeros compran todo. El dato es que ahora mismo ha aumentado y es un 19% de las viviendas que se venden en España que viene, pero que siempre los extranjeros han comprado casas. Pues ahora compran un poco más, pues oye, pues eso que llevan, pero que son de 500.000, estamos hablando de 100.000 viviendas. Hay otras 400.000 que nos las intercambiamos entre nosotros, de las cuales 200.000 son nuevos hogares y los otros 200.000 son personas que o bien quieren invertir o que quieren cambiar su casa por otra. Así que esa es la realidad ahora. Pero la inseguridad percibida por los propietarios hace que los propietarios no quieran vender sus viviendas. Y yo me pregunto, Ángeles, si la vivienda está carísima, si la vivienda en muchos sitios está más del doble del precio que en el año 2013, ¿por qué la gente no quiere vender su vivienda si se van a hacer ricos? No la quieren vender y muchas veces no la quieren alquilar. Tampoco, ¿vale? Sí, porque sí. Claro, después de la última patada de la ley de la vivienda, controlando los alquileres y todo con normativas súper restrictivas, etcétera, 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 pensando que el resultado iba a ser un resultado maravilloso, pues ha sido todo lo contrario. Es decir, ¿quién puede ir hoy en día a alquilar una vivienda? Es pues muy complejo porque hay escasa oferta. Entonces, ¿qué pasa con esos propietarios que tienen viviendas por ahí, que digo yo que habrá, y que no salen ni a la venta ni salen tampoco en alquiler? Por favor, los señores mayores que tengáis ya viviendas, tengáis 3 o 4,
venderlas. Sácalas Vender a la venta, algunas, hombre. sácalas a la venta, sacar viviendas. Mirad, con gente como nosotros tenemos muchísima gente que os la va a comprar. No os van a dar la turra inmobiliaria sin nadie. Os vamos a comprar directamente con nuestros clientes, pero facilitar que vuestros hijos y vuestros nietos puedan comprarse una vivienda. Pero si las guardáis por miedo, bueno, eso que siga creciendo. Y es que es normal, el 70% del patrimonio Está financiero en manos de español mayores. es patrimonio inmobiliario. El aumento de los costes de los materiales, ¿no? De construcción y la falta de mano de obra, pero sobre todo, pues en los últimos años hemos visto que incluso pues hace muy poco tiempo, relativamente hace unos años, muchas de esas constructoras tenían que ya lo contábamos en otros vídeos, ¿no? Y lo han contado también compañeros nuestros y colegas, que a mitad de la construcción pues pegaron una subida los materiales de construcción y tuvieron que subir los precios a esas personas que ya habían señalizado la vivienda en su día, ¿no? Al principio. Y muchas de esas personas tuvieron que bajarse del carro y decir, pues no puedo comprar en estos precios, pero la constructora no podía hacer otra cosa. Si le suben los precios, pues tiene que subir el precio de la vivienda. Y esto hace que también sea mucho más difícil la construcción de vivienda nueva. El incremento de la oferta inmobiliaria pasará por un crecimiento del crédito a la promoción. Desde el gobierno se están tomando medidas como la línea Icovivienda. Sí, se están tomando medidas, pero que no. Que los bancos, lo del ICO, no sé si salía Gonzalo Bernardos en un vídeo comentándonos que cuántos avales se habían dado. 1. Así que nos hemos quedado todos estupefactos, sí. ¿vale? Porque esos datos realmente no sé dónde pueden ser ciertos, ¿no? Certeros a la hora de encontrarlos. Pero él daba ese dato, que tan solo un aval ICO se había puesto en marcha, ¿no? Entonces, para todos estos jóvenes menores de 35 con cargas familiares, etcétera, 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 pues es verdad que está siendo una tarea ardua, complicada. Claro, el problema aquí es, por un lado, la financiación. Entonces llegamos y es, porque veáis, por un lado nosotros tenemos una ventaja muy buena viviendo en España, que es que la banca es muy competitiva. Y con tipos oficiales en el 4,25, en el 4,5, estábamos teniendo hipotecas al 2,75, al 2,50. Ahora mismo estamos cerrando hipotecas en el 2,20 y algunas mixtas en el 1,70, 1,80. Es decir, esto está tirado, la financiación. Aunque mucha gente tenga hipotecas en variables, pero el sistema financiero en España es más competitivo, por ejemplo, que en Estados Unidos, que las hipotecas con unos tipos oficiales similares están en el 6,5 y el 7%. Pero por otro lado, solo los bancos, después de la crisis financiera del 2008, no quieren financiar de más. Entonces es, oye, yo te financio el 80%. Pero es que tener ahora el 20% más impuestos, que es casi un 30% de lo que vale una casa ahorrado para dar la entrada, pues la mayor parte de la población no puede. ¿Por qué? Porque los salarios tampoco han subido, lógicamente. Eso. Si los salarios hubiesen subido de una manera pues gradual, las personas hubiésemos tenido más capacidad de ahorro. Primero de todo, pues alguien tiene que construir más vivienda social. Es lo que hemos estado hablando antes, ¿no? Que se construya más vivienda social. Pero es que hablamos de que en el siglo pasado pues se hacía 1 millón de viviendas, a lo mejor hay en un año. O sea que había muchísimas viviendas de protección oficial, ya sé que era más barato todo, pero ahora nadie plantea, oye, vamos a construir 200.000 viviendas al año de protección oficial. Y nadie hace un plan de verdad y se juega el dinero y se juega las elecciones a eso. Así que nadie se juega su pellejo cuando realmente los gobernantes dirían, mira, mi programa es este, voy a construir 500.000 de viviendas y va a costar tanto. Si no lo hago, me echáis. Vamos, a ver quién se atreve y le votamos. Sino que todo el mundo les dice, no, le vamos a quitar la vivienda a al abuelito le vamos a decir que no la alquile, que no suba el precio, que sean otros y le pasamos la pelota a otras personas en vez de atreverse a gestionar, señores. ¿Qué otra alternativa tendríamos? El segundo punto, lo que lo acabamos de decir, ¿no? La bajada de impuestos, pues ese 10% de IVA o ese más menos 10% de impuesto de transmisiones patrimoniales cuando vas a comprarte tu primera vivienda, ¿no? Pero claro, hay otra serie de gastos que se suman a todo esto, que la gente dice, oh, no, yo pago el impuesto. No, es que hay más cosas, ¿vale? Es que aquí uno empieza a soltar, como la plusvalía municipal,
como los IBIs. Una vez que te compras la vivienda, pues tienes que pagar el impuesto de bienes inmuebles anual a tu ayuntamiento, la tasa de basuras, la comunidad de vecinos, ¿no? Bueno, eso Claro, es esa parte, pero... Tú imagínate que vas a comprar una vivienda de 100.000 euros y para comprártela te exigen, siendo nueva, un 10%. Pues 10.000 euros de IVA que se va para allá en impuestos. Pero luego es que la vendes y tienes la suerte como alguien que la ha comprado hace no sé cuántos años y ahora la venden 500.000 euros y cuando la vendes te van a exigir al comprador un ITP en Barcelona del 10%. O sea, de 500.000 euros le van a zumbar otros 50.000 euros. Pero es que al que la ha vendido le van de nuevo a grabarle impuestos desde 100.000 hasta 500.000. Sobre 400.000 euros le van a aplicar el incremento patrimonial, un 23%. Entonces suma el de un Hacienda, 10 el de Hacienda. más un 10 más un 23, llevamos un 43% que se van impuestos. Y mientras te coge alguien y te dice, oye, nosotros ayuntamiento también nos apuntamos porque ha habido un aumento del valor y se llama plusvalía municipal, que en algún caso te llega a un 10% también. O sea, que otros 50.000 euros, llevamos ya un 53% de impuestos en una casa. Y dices, hola, señores, ¿y aquí quién ha mantenido la casa estos 10, 15 años? Es que si quitaran todo eso y redujeran toda esa parte impositiva o facilitaran oye, pues vas a vender una vivienda que va a ser primera vivienda, pues facilitar los impuestos. Al que compra, pues hacer desgravaciones, pues tendrías el acceso mucho más fácil y de verdad sería algo directo que dar a la gente que quiere comprar casa. O como decimos, movilizar otra solución, movilizar vivienda vacía, ¿no? Toda esa vivienda vacía que hay en el mercado, ahí oculta, ¿no? Y muchas veces que ni siquiera está publicitada, pues que puedan salir a la venta, ¿no? Y la de los bancos también, las viviendas de los bancos. También, ¿no? Se ha hablado de esto de la vivienda de los bancos muchas veces como, oye, es que está todo esto, pero no sale, o las viviendas vacías. Pero lo que hay que pensar, en España hay casi 4 millones de viviendas no ocupadas, que puede ser porque uno tiene una segunda residencia y va una vez en vacaciones o porque simplemente tiene una vivienda en el pueblo. O porque la tiene abandonada. O que la tiene abandonada. 4 millones de viviendas. El problema es que de esas viviendas solo hay 400.000 que puede que estén en zonas donde la gente realmente demanda la vivienda. O sea, en los otros sitios lo que habría que ponerse de acuerdo es, a ver, tú te vas para el pueblo, tú al otro lado, tú tienes la suerte y te quedas en Madrid. Pero no hay viviendas vacías para poder satisfacer toda esa demanda que tenemos. Así que esa parte de esa vivienda de los bancos no sé si es la solución. Y una solución que se plantea también como para facilitarlo es la de topar el precio de los alquileres, que ya hemos visto la medida estrella y que estamos viendo los resultados pues en Cataluña o en alguna de las zonas que lo han hecho, de zonas tensionadas. Mirad, nuestra experiencia aquí os lo vamos a compartir, es que desde que ha entrado en vigor una ley para la regulación de alquileres, se formalizaron un 10,7% menos de contratos que en el mismo periodo del año anterior en el conjunto de los municipios tensionados. Luego veréis datos en algún sitio que dicen que sí, que ha bajado, pero es que de verdad que es que se puede manipular los datos para decir, mira, nosotros vemos, constantemente estamos buscando comprar casas, ofertas de casas y de alquileres y vemos subidas de precios de alquileres de un 10%. Pero alguien unos datos te puede decir, no, mira, es que los contratos que yo quiero regular o los que digo que están del año pasado con la nueva ley se han subido el 3%. Así que no ha subido tanto, incluso ha llegado a bajar. Lo que no computan son contratos que se han hecho nuevos, se han terminado y donde la gente ha dicho, pues ahora lo subo un 30%. Totalmente. Y eso no va dentro de esas estadísticas. Vivienda que nosotros lo vemos en mercado y decimos, es imposible alquilar por menos de 1.500 euros. No, y lo vemos todos los días. O sea, es que es así, está ocurriendo. ¿Qué es lo que nos encontramos nosotros, los de Luxury Angels, que nos dedicamos a comprar, que somos buenas personas y tratamos de ayudar a la gente y cobramos también cuando alguien nos contrata los servicios porque encontramos casas, pero ¿cómo nos afecta en el día a día, Ángeles? Primero de todo, visitamos menos casas, ¿no? O sea, algo que vemos es que ¿qué ocurre? Pues mira, de esto hace relativamente poco, nosotros visitábamos una media de... 2020. Sí, 2020. 15, 18, incluso 25 casas para comprar una. Es decir, para buscar una casa para nuestro cliente, hacíamos esa media de previsitas, ¿vale? Y con eso, pues elegíamos la mejor casa del mercado. Ahora estamos visitando una media de 3, 7 casas, en el mejor de los casos, sí, ¿no? Y el problema es que
lo que tenemos que hacer, o sea, la solución que hemos encontrado a esto es que tenemos que ser súper rápidos, Sí. hiper rápidos. Hiper rápidos. Es decir, las casas vuelan. Como os ponemos ahí, si me pones la pantallita para que lo veas, las casas vuelan. Si no estás 24/7 buscando la casa y eres el primero en visitarla, la pierdes. Incluso a veces no te da tiempo ni a visitarla. Es cuando tú no estás 24/7 delante de un ordenador con un teléfono al lado al que puedas llamar inmediatamente a esa agencia inmobiliaria, a ese teléfono del anuncio, es muy probable que pierdas la casa. Hay que ser muy, muy rápidos en la reacción para, si hay 15 personas que están dispuestas a comprar esa casa o que están interesados en comprar esa casa, porque igual que a ti te gusta, le gusta a un montón de gente, pues que seas tú el primero en llegar. Por eso decimos muchas veces, ¿verdad, Rodo? Que lo importante no es negociar la casa muchas veces y decir, oye, le baja un 5, un 10, un 3. No, lo importante es ser el primero y conseguirla. Aquí más que nunca hay que tener una buena red de contactos. Es decir, hay que intentar llegar a ese artículo, a ese tipo de producto, a esa vivienda, pues incluso antes, muchas veces antes de que esté publicitada en internet, ¿no? Entonces, bueno, ahí nosotros, es verdad que tenemos tiempo porque nos dedicamos a ellos, es nuestro trabajo, y lo que hacemos es dedicarle muchas horas a contactar con esas agencias inmobiliarias que hay en la zona que nos interesa y tratar de que se acuerden inmediatamente de nosotros justo en el momento en el que van a captar una vivienda de las características que necesita nuestro cliente. Eso es conseguir el off-market. Es verdad que es muy complejo. Que nadie piense aquí que tenemos aquí todas las viviendas off-market. No, pero no la varita mágica, pero sé que cuando vas teniendo un nombre, las agencias saben que a las agencias les está costando mucho captar producto y cuando van a tener algo, nosotros lanzamos demanda. Hoy estamos buscando este tipo de casa para esta persona, tenemos este presupuesto, sabemos que tenemos la financiación y esas agencias son las que dicen, oye, antes de publicitarlo, antes de recibir 400.000 visitas, sé que vais en serio, pues tratamos de conseguir. De hecho, hemos cerrado una vivienda así hace poquito. Sí. Hemos ayudado a vender a una clienta nuestra una vivienda y ha sido todo off-market. Desgraciadamente, no sé, pienso en parejas que tenemos, en familias que se tiran, todo el mundo llega igual, llevo buscando no sé cuántos, he ido a coger una casa, me sentí luego engañado porque se la dieron a otro en el último momento, o me han hecho firmar una cosa rarísima, he tenido que ir deprisa y corriendo, no sé si la casa realmente es buena o no. O el gestor de mi banco en la puerta me ha dicho que sí que me daban la hipoteca y cuando ha llegado a riesgo, que es quien decide, ha dicho riesgo, uy, no. Aquí no te puedo dar esto porque no tienes el perfil. Ojito, es que son muchas complejidades. Por eso existimos los personal shoppers inmobiliarios. Hazte miembro del canal ya. Ahora, total. Bueno, un abrazo, queridos.